Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Entonces, la idea es que hoy revisemos la parte 2 del caso de cefalea, es decir, todos los clínicos. Hay un clínico que está bastante largo, que es el de los tipos de cefalea, es en el que nos vamos a demorar un poquito más. Y los signos de alarma, pues para ver el SNOOP 10 completo y les tenía una propuesta y era que con Omitar pensamos en grabarles como tutoría super flash para preparación de su MRC, de temas que consideramos que son los más importantes y que no hemos profundizado tanto. Entonces, aquí no les voy a hablar mucho, pues bueno, realmente no les voy a hablar del clínico de fármaco. Entonces les tengo dos propuestas. O lo vemos aparte, o si quieres se los incluimos dentro de los temas de lo que les decía, preparación del MRC, como Flash, grabarles una tutoría Flash de fármaco, porque por ejemplo el RAE se centra mucho es en los mecanismos de acción. El doctor Palacios es el que habla de los fármacos como tal, pues la idea pues no era repetirles esa clase, entonces por eso no se los incluí en esta tutoría propiamente. Pero bueno, me dejan saber al final qué prefieren. Para iniciar, entonces, bueno, ahí vieron la tabla de contenidos y pues iniciamos como siempre en orden, el clínico uno que era de anamnesis. Aquí pues no me voy a detener mucho en en las otras categorías, pues que ya vimos como tal del compendio de historia clínica, sino nos vamos a centrar sobre todo en las recomendaciones que da el HEXEN, que es el grupo de estudio de cefalea. Entonces, ustedes saben que ya habrán visto, me imagino, la cefalea en general es uno de los motivos de consulta que se presenta con mayor frecuencia en el ámbito neurológico. Y este, pues a su vez, es uno de los motivos de consulta más comunes. Uno de los elementos más importantes para el diagnóstico de las cefaleas, pues va a ser la anamnesis como tal, porque a partir de esta es que pues podemos hacer un diagnóstico de cefalea propiamente teniendo mayor precisión que con una neuroimagen que va a ser pues muy difícil de decir que es una cefalea o en el examen físico. Entonces, lo más importante son los datos que nos proporciona el paciente. Las recomendaciones entonces del grupo de estudio de cefalea es iniciar como siempre con los datos del paciente. Realmente ellos recomiendan pues el orden normal que ya conocemos de la historia clínica. Aquí debemos tener en cuenta que hay cefaleas más comunes en mujeres que en hombres y pues viceversa. Entonces, determinar el género del paciente nos puede ayudar con un diagnóstico de un tipo de cefalea determinado si llegas a ser el caso clínico de, pues, por el que esté consultando la persona. Además de esto, pues ustedes saben que en datos del paciente en neuro, pues es importante la edad también y su ocupación, porque esto nos puede dar una información un poco más detallada sobre la vida que lleva la persona. Pasando al motivo de consulta, entonces debemos tener todo el curso clínico que presenta con la cefalea, es decir, se tiene que poner en evidencia el inicio, la evolución y la historia previa a lo que está presentando. Eso pues se desglosa un poquito más en lo que es enfermedad actual, pero el motivo de consulta, pues si las personas pues claramente van a decirles tengo dolor de cabeza, ese va a ser el motivo de consulta, ustedes a partir de ahí deben indagar el resto que les estaba comentando. Si el caso es que la persona viene por urgencias, debemos escribir claramente el motivo de la urgencia por la cual pues está presentando la persona. En enfermedad actual, como les decía, se identifican distintos puntos que pues van a ser fundamentales para explorar toda esta área de acuerdo a lo que va afirmando el paciente. Entonces vamos a iniciar por características del dolor y eso lo vamos a hacer a través de las alicias. Entonces, según Hexen, los pacientes tardan más o menos 1 a 2 minutos en describir cómo es todo su dolor. Entonces, puntos para tener en cuenta. Aquí, pues más o menos les dejé como lo más importante, pero algo que ustedes nunca pueden omitir es esto de aquí. Y eso es clave no solamente pues para el dolor de cabeza, sino realmente las alicias, pues se aplican a cualquier tipo de dolor.
Entonces, lo primero que nosotros vamos a preguntar es aparición. Entonces, ustedes, como lo preguntan, simplemente le van a decir hace cuánto tiene ese dolor de cabeza. Entonces la persona le va a decir, no, hace no sé, una hora, hace una semana. Ahí ya ustedes van a ver temporalidad, si es agudo, subagudo o crónico. Luego localización, entonces pues ya sabrán también, y cuando veamos los tipos de cefaleas, que no es lo mismo que les digan, no, es que me duele como aquí, como la mitad de la cabeza, o que les señalen toda la frente. De acuerdo a eso, pues ustedes también se van guiando hacia qué tipo de cefalea podría estar presentando el paciente. En la intensidad, pues eso lo hacen con escala EVA, entonces del 0 al 10, siendo 0 que no siente dolor y 10 el máximo dolor, ¿en cuánto puntuaría usted este dolor de cabeza particular que presenta en este momento? En las características del dolor, entonces la idea es que ustedes no, con la pregunta no sugestionen a la persona, o sea, no le vayan a decir como, bueno, su dolor es punzante, quemante, sino traten de guiar la pregunta de forma que el mismo paciente lo logre describir. Entonces, la pregunta sería como, bueno, por favor, descríbame cómo siente ese dolor de cabeza. Si no les entiende, entonces ahí sí pueden decir, por ejemplo, no sé, siente presión, ahí sí ya pueden colocarle algunos ejemplos, pero tratar de no ser tan sugestivos porque puede sesgar también la respuesta que les dé. En irradiación, entonces pues ahí realmente acuérdense que irradiación es cuando a través de una raíz nerviosa el dolor va a viajar hacia otra parte del cuerpo. Esto es importante que lo diferencien de dolor referido porque irradiación, como les mencionaba, tiene un recorrido anatómico, tiene pues una explicación anatómica. Referido es que la persona les señale directamente en donde les duele y pues ahí es localizado. Atenuantes y agravantes, entonces su dolor mejora o empeora con algún tipo de actividad, de estímulo o lo que sea, entonces ahí las personas seguramente les dirán, por ejemplo, en el caso de la migraña, no, me mejora cuando estoy como en lugares oscuros, cuando no tomo bebidas energéticas, o se empeora pues asimismo cuando, por ejemplo, no sé, me tomo un chocolate o estoy en el trabajo y tengo muchas cosas que hacer, el estrés, etcétera. Y síntomas asociados, entonces, además de este dolor de cabeza, ¿usted tiene algún otro síntoma o alguna otra queja que se presente al mismo tiempo o que se haya presentado después? Eso es importante porque acuérdense que en los tipos de migraña pueden ser con aura o sin aura, entonces pueden haber alteraciones visuales, bueno, ya lo profundizaremos más adelante. De esto, pues aquí como les decía, les estoy señalando como lo más importante dentro de las características temporales, así como a grandes rasgos es importante, como les decía, la edad de inicio, cuando preguntamos edad y pues la persona consulta por cefalea, es importante decir si lleva toda la vida, o sea, ya le había pasado antes o esta es la primera vez, y si ya le había pasado antes, ¿en qué momento inició, a qué edad? Si la instauración es súbita, si fue gradual o si fue progresivo también, o simplemente es como intermitente. La frecuencia, entonces, diario, semanal, si hay alternancia como tal, cuánto me dura ese episodio, si es que es así, si es como alterno, entonces dura segundos, minutos, horas, días, semanas, años, si es en la mañana, si es en la noche, si es todo el tiempo, o sea, horario fijo. em, si fue brusco o si como tal la remisión fue desde el inicio. Como les decía, una vez nosotros preguntamos pues un poco por la temporalidad, ya podemos clasificarlo en agudo, subagudo o crónico, ahí les dejé como diferencio cada uno. Esto también nos ayuda a saber si son continuos o paroxísticos estos episodios, es decir, si se presenta de forma constante o intermitente. Y si es paroxístico, es importante que definamos si la cefalea tiene una determinada duración entre apariciones. Ya para el diagnóstico diferencial es
fundamental, por ejemplo, la patocronía, porque pues esa nos va a determinar el inicio de la sintomatología con respecto a la frecuencia que nos va a ayudar es a orientar es el proceso de tratamiento como tal. Cualidades, entonces, que era lo mismo de características, vamos a ver que distintos tipos de cefalea tienen unas cualidades pues muy específicas. Por ejemplo, las cefaleas tensionales generalmente van a ser más pulsátiles. Em, Puede ser también terebrante, que terebrante es como perforante o que asemeja como si lo estuvieran taladrando, literalmente. Urente, es decir, que le arde. Escozor, es decir, como que le pica. Lancinante, que es un dolor agudo de tipo punzante, es un poco más fino que, por ejemplo, el del taladro que les comentaba. Opresivo, pues que es una presión. Eléctrico, que ya me indica quizás, por ejemplo, una afección nerviosa o otro tipo de pronto de cuadro clínico. Todas estas características me sirven, como les decía, simplemente para diferenciar los tipos de cefalea, que usualmente pues se relacionan con su sintomatología. Entonces, entre los más comunes que vamos a encontrar en consulta va a estar migraña, que el dolor es generalmente pulsátil, la cefalea tensional, que puede ser también en algunos casos pulsátil o de tipo opresivo, más que todo, la cefalea en racimos, que es el terebrante, que era el del taladro, o las neuralgias epicraneales, que son como un dolorurente, es decir, que les arde y va a ser continuo. Y el SUNA, que ya les explicaré, bueno, qué es, va a ser más que todo de tipo eléctrico por su característica. Listo. Entonces, para recordar un poco los tipos de dolor, entonces tenemos que se puede dividir dependiendo si se toma como un punto de referencia, pues la temporalidad, lo de agudo o crónico, o también su origen. Entonces, el tipo de dolor, dependiendo del origen, pues puede ser dolor nociceptivo, que es el que me abarca estos tres. El dolor nociceptivo se va a dar, pues, por activación de los nociceptores y va a ser en respuesta a un estímulo, que puede ser una lesión, puede ser inflamación, puede ser una infección o una enfermedad de base. Dependiendo de la localización, el dolor nociceptivo se puede llamar, lo podemos clasificar en somático, que es localizado y afecta usualmente piel o sistema musculoesquelético o vascular cuando se estimulan los receptores de la piel. O puede ser visceral, que el visceral va a ser difuso. Va a ser un dolor que se debe a lesiones pues, de los órganos internos. Acuérdense que los órganos no duelen, la víscera no duele, lo que va a doler son las estructuras adyacentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del pulmón, cuando dicen dolor pleurítico es porque la pleura es la que duele, no duele el pulmón. Si duele, por ejemplo, en la apendicitis, cuando uno dice, no, es característico de la apendicitis, dolor en flanco o en fosa ilíaca derecha. Eso realmente es porque hay un sistema en el abdomen propiamente que va a integrar muchas fibras nerviosas simpáticas y toda esa integración de toda esa información como que hace que el dolor sea difuso y no sea tan específico. Em, Usualmente se puede ver también una relación entre la intensidad y la gravedad del estímulo, pues dependiendo de nuevo de la localización, y eso puede hacer que la persona lo localice mal o que lo diga como, no, es que es como profundo o con tendencia a irradiarse, como que yo siento que a veces se me va hacia, no sé, hacia tal lado. Todo eso, pues ustedes, la idea es que lo averigüen en la enfermedad actual o en la anamnesis. Entonces, hablando ya de la clasificación propia del dolor nociceptivo, tenemos el dolor neuropático por estímulo del sistema nervioso central o por una reacción en los nervios periféricos. Esta se va a caracterizar generalmente, como les coloqué ahí, por la presencia de disestesias, de parestesias y puede presentar hiperalgesia que no tenga una causa identificada. Puede haber opresión y pues una sensación como de descargas eléctricas. Entonces, este dolor va a ser puramente patológico, si se dan cuenta, como les decía, pues por lesión de nervios periféricos que me estimulan al sistema nervioso central. Esto no se puede usar como mecanismo de alerta de enfermedades
pues que ya tenga la persona o pues como un mecanismo de defensa. No sé si habrán escuchado, yo estoy segura que sí, que en los diabéticos se da algo que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética se caracteriza por un dolor neuropático y es que hay daño de los nervios periféricos, por ejemplo, de los miembros inferiores, que causan estas sensaciones que ellos describen muy frecuentemente, que es como ardor, hormigueo. El hormigueo serían las parestesias, el ardor, pues ya saben que sería el dolor urente. Generalmente también sienten como descargas eléctricas y todo eso es por esos daños en los nervios periféricos. Luego tenemos el dolor psicógeno, que el dolor psicógeno, como su nombre lo indica, tiene una causa psíquica o es la intensificación de ese dolor que manifiesta la persona, va a tener unas causas orgánicas, pero se va a descontrolar pues por motivos como psicológicos. Entonces, generalmente la persona es como si exagerara un poquito más el dolor de lo que es. Y eso puede deberse a muchas cosas. Puede deberse pues ya por un problema psicológico de base o puede ser también en las personas que son, eh, ay, se me fue la palabra, que son, hay alguno, ayúdeme, ¿cómo es que se llaman las personas? Las que son hipocondríacas. Ya. Entonces, ese puede ser el dolor psicógeno. El dolor nociplástico, pues ya va a ser como una mezcla de estos dos. Entonces, va a haber una nocicepción alterada que me genera dolor, aunque no haya evidencia de un daño real. Entonces, este generalmente se ve en una condición que quizás hayan escuchado, que es la fibromialgia. La fibromialgia son esas personas, pues si ustedes, por ejemplo, buscan por Google o los buscadores que quieran, va a aparecer que la fibromialgia no tiene realmente una causa real, es decir, como que yo no puedo localizar dónde está la afección, sino son pacientes que llegan y dicen como no, o sea, les duele todas las articulaciones, tienen dolor articular y muscular muy, muy severo, de verdad, pues ellos lo manifiestan como muy severo, pero al hacer estudios les hacen, por ejemplo, neuroimagen para ver si hay algo en el cerebro, les hacen test y todo está normal. Entonces, ese tipo de dolor que no tiene como una causa evidente o algo que yo pueda demostrar de forma real es un dolor nociplástico. Entonces, pueden ser, por ejemplo, lesiones en el sistema somatosensorial que me genere pues ese potencial de dolor tan alto y pues realmente el nociplástico, el nombre se utiliza para hacer una diferenciación con el dolor neuropático que veíamos al inicio, pues teniendo en cuenta que el dolor neuropático sí tiene una alteración como tal, pues real en el cuerpo, que como hablamos es el daño de los nervios periféricos. Y va a tener pues un sistema somatosensorial normal, a diferencia de, perdón, acá va a estar normal y a diferencia del neuropático, pues que sí va a estar alterado. Entonces, entrando al siguiente clínico, la sensibilidad es uno de los rasgos característicos que tenemos como seres humanos y que nos va a diferenciar de los animales en general, y es que pues esa capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos a través del lenguaje hablado es pues primero lo que adquirimos en los primeros años de vida y con eso lo hacemos con el objetivo de que el lenguaje sea pues nuestro medio principal de comunicación y de interacción con el mundo, con el entorno. Nos va a permitir a nosotros también tener un control de estructuras físicas y fisiológicas, un sistema nervioso pues muy bien desarrollado, pero además no solamente es la parte del habla, sino también de la audición, van muy de la mano. Esto nos va a permitir a nosotros poder experimentar a través de distintos estímulos o sentidos, táctiles, el gusto, el visual, el mundo en general. De esta forma es que nosotros pues construimos redes neuronales, así es como nosotros alimentamos nuestra sinapsis y generamos también pues nuevas conexiones, de manera que vayamos perfeccionando pues a lo largo a medida que vamos creciendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es ahí muy importante que un paréntesis, pues si van a tener hijos o tienen familiares bebecitos,
pues le digan a los papás que no le tengan tanto miedo a que los bebés pues exploren. Hay unos que comen tierra, otros que, yo qué sé, les gusta estar en el agua sucia o meterse cosas a la boca. Eso es normal, ellos están explorando el mundo y eso es lo que nos permite a nosotros finalmente desarrollarnos. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, si nosotros sospechamos un trastorno neurológico, lo que vamos a hacer como médicos es valorar durante la exploración física todos los sistemas del organismo, centrándonos en el sistema nervioso. Y la exploración del sistema nervioso o la exploración neurológica va a consistir en la valoración, como ya hemos visto, de los aspectos que se engloban en las 7 categorías. Una de esas es el sistema sensitivo o el sistema sensorial, que va a ser el encargado de transportar desde el organismo hacia el cerebro información aferente con respecto al tacto, el dolor, cambios en la temperatura, la vibración, la posición de distintas partes del organismo, que es lo que conocemos como propiocepción, y la forma de los objetos, que es lo que conocemos como estereognosia. Ya el buen funcionamiento de cada uno de estos sentidos es lo que podemos comprobar a través de distintos tests que nos permiten identificar sensaciones anormales o disminución de la percepción, además de identificar si hay alguna lesión o no de un nervio sensitivo o de la médula o de zonas ya en la corteza cerebral. Entonces, la información procedente de áreas específicas de la superficie corporal es lo que denominamos dermatomas. Y estos dermatomas pues van a equivaler a un nivel medular específico. Recuerden que cuando nosotros veíamos vías medulares ascendentes y decíamos, por ejemplo, la corticoespinal lleva información de dolor y temperatura, pues nosotros sabemos que esas vías se decusan en el mismo nivel en el que están. Es decir, si yo estimulo, no sé, C6, entonces esa vía se decusa en el nivel C6. Y por eso es que yo a través de estos dermatomas puedo identificar a qué nivel está la lesión, porque en donde estimulo es donde se lleva la información y se decusa en ese mismo nivel. No más arriba, como veíamos, por ejemplo, en las motoras, que era en las pirámides. Entonces, esa es la importancia de los dermatomas, identificar a qué nivel específico está la lesión y en qué áreas está disminuido o se ha perdido la sensibilidad, pues en este caso hablando de eso. Entonces, al momento de hablar ya de la evaluación propiamente, la sensibilidad de la piel nosotros la comprobamos generalmente concentrándonos, pues como les decía, en la zona en donde el paciente refiere que tiene pues la alteración que tenga, entumecimiento, hormigueo o dolor. La mejor prueba de cribado que podemos hacer para pérdida de sensibilidades, pues literalmente tocar la piel, ya sea, ya sea de la cara, del cuerpo o de los 4 miembros que tenemos, ya sea con un alfiler o con un objeto o con lo que tengan, que nos permita comprobar si la persona nota la diferencia entre esos estímulos. Si yo lo hago pues de un lado, tengo que hacerlo del otro para saber si está igual, si ambos están disminuidos o si ambos están aumentados o si están ambos ausentes. Eso quiere decir que lo debo hacer de forma comparativa siempre. Si nosotros detectamos la pérdida de sensibilidad en un área específica, lo que vamos a hacer es evaluar no solamente esa área, sino también los lugares que están cercanos, es decir, adyacentes o alrededor a la lesión, para estimar cuál es el alcance de la pérdida y cuál es, digamos, la gravedad de toda la lesión, hasta dónde está la lesión. Y este método pues, nos va a permitir determinar la ubicación de la anomalía en el cerebro, en la médula o en el sistema nervioso periférico. Aquí les traía esta tabla de nuevo que se las había dejado en la tutoría de síndrome epiléptico, si no estoy mal, de la parte 2, que es la clasificación de los tipos de sensibilidad. Entonces, la clasificación de la integridad sensorial lo podemos hacer en la sensibilidad exteroceptiva o superficial, que me engloba dolor, tacto grueso y temperatura, y la profunda y de últimas, pues la cortical. La profunda me habla de propiocepción, que era esa percepción de mis partes del cuerpo que les comentaba hace un momento. El dolor profundo
la presión y la vibración. El dolor profundo casi nunca lo evaluamos porque esto es más de superficial. Aquí es más importante propiocepción, presión y vibración. Y la cortical es nosotros cómo interpretamos distintos estímulos, es decir, lo de estereognosia que les decía, por ejemplo, identificar objetos, discriminar presiones, discriminar dos puntos, se llama cortical porque es toda esa integración que hacemos pues en la corteza de esos estímulos. Y para esto, por ejemplo, para evaluar la cortical, nosotros siempre lo debemos hacer con el paciente pidiéndole que cierre los ojos. Con eso no tenemos el estímulo visual y todo se va a concentrar en los otros sentidos. Entonces vamos a ver cómo evaluamos una por una, que en realidad es súper sencillo. Entonces, iniciando por la sensibilidad superficial. El tacto suave lo comprobamos, como les coloqué acá, con una brizna o con un copito de algodón y lo vamos a hacer, acuérdense, de forma bilateral. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y vamos a estimular los dermatomas que estén cercanos a donde el paciente refiere que siente el dolor. También evaluamos los más importantes, que generalmente son los cervicales, algunos torácicos y pues claramente el rostro. En miembros inferiores tratamos de evaluar generalmente los lumbares, entonces de las rodillas y los pies, pero eso ya digamos que se va individualizando con cada paciente. Entonces, en este caso, pues están evaluándole un dermatoma cervical y luego nosotros lo clasificamos de acuerdo a lo que el paciente nos diga. Entonces, normoestesia cuando no hay alteración, hipoestesia cuando hay disminución de la sensibilidad, hiperestesia cuando hay una percepción exagerada del estímulo que estoy aplicando y analgesia cuando definitivamente hay ausencia total del estímulo aplicado. En temperatura, aquí lo podemos hacer a través de compresas o generalmente, no sé, por ejemplo, los doctores tienen botellitas de agua fría y pues lo hacen con eso o con algún objeto que tengan, pues que tenga pues ese cambio de temperatura. Y lo vamos a clasificar de la misma forma. Entonces, normotermia, cuando pues no hay alteración, hipoalgesia, perdón, hipotermia, hipertermia y atermia, con la misma significación. Y en dolor, pues lo mismo. Aquí lo único es que en vez de, pues digamos, cuando no hay percepción del estímulo, vamos a decir que es anafia. El dolor lo evaluamos a través de estímulos nociceptivos, claramente para activar estos receptores, y lo podemos hacer a través de distintas maneras. Las que no recomiendan es, yo no sé si ustedes habrán visto que en la parte inferior de su martillo de reflejos pueden, o en la parte superior también, dependiendo de cuál tengan, pueden como desenroscar pues una tuerquita y ahí sale como un chuzoncito. Ese chuzoncito ya no se utiliza mucho porque no se considera muy higiénico, pues por lo que ustedes van a estar chuzando a todos sus pacientes y ustedes saben que pues hay enfermedades que se pueden transmitir vía sanguínea. Entonces, por eso casi no se recomienda. Lo que pueden hacer es estímulos a través de presión. Entonces, hay un punto en el esternón en el que pueden hacer la presión. Voy a prender un segundo la cámara para mostrarles. Entonces, en el esternón pueden hacer este tipo de presión, pueden hacerlo acá en la clavícula, pueden hacerlo acá en la órbita, en la parte superior de la órbita, y esos estímulos pues, le generan dolor al paciente. Por ejemplo, cuando vamos a evaluar Glasgow, conciencia, en la parte de respuesta ocular, por ejemplo, cuando el paciente, ustedes, digamos, le dicen, no sé, María Paula, ¿cómo está? Y María Paula no voltea, no abre los ojos ni nada. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer esos estímulos dolorosos y pues si el paciente responde, entonces es porque hay activación de esos receptores que les decía y los clasificamos igual. Acuérdense siempre de hacerlo bilateral y generalmente pues con los ojos cerrados. En la sensibilidad profunda, entonces, como les decía, evaluamos propiocepción, vibración y presión. La propiocepción o la capacidad de em, discernir su propia posición, lo evaluamos nosotros indicándole al paciente que cierre los ojos, que mueva, por ejemplo, un dedo de la mano o del pie. Entonces, yo digo,
no sé, a ver quién está por aquí. Clara, por favor, con los ojos cerrados, vas a levantarme el brazo derecho. La idea es que Clara lo haga de forma correcta. Si ella me levanta el brazo izquierdo o lo que hace es como flexionar la rodilla, pues eso es una alteración en la propiocepción porque no hay como tal un orden mental de la posición de su cuerpo. Lo clasificamos como normobatiestesia, cuando pues no hay alteración, hipobatiestesia, hiperbatiestesia o abatiestesia. La vibración lo hacemos a través del diapasón. Se golpea ligeramente las antenas del diapasón para hacerlo vibrar. Y luego debemos colocarlo, como se ve en la imagen, sobre la articulación, sobre alguna articulación que ustedes quieran, por ejemplo aquí, en la articulación del codo, o puede ser en la articulación de un dedo, en las interfalángicas, o puede ser en el tobillo, donde ustedes pues vayan a evaluarlo, pero siempre sobre una articulación, de manera que esas ondas vibratorias se dispersen y pues la persona pueda sentir como tal el estímulo. Lo vamos a clasificar con los mismos prefijos: normopalestesia, hipopalestesia, hiperpalestesia y apaliestesia. Y la presión finalmente lo hacemos también, puede ser con el diapasón, pues haciendo una ligera presión. Puede ser en el pulpejo del dedo como se ve acá o sobre una superficie corporal, de manera que pues la persona pueda identificar la sensibilidad de presión. Entonces, lo clasificamos igual: normovarestesia, hipovarestesia, hipervarestesia y o avarestesia. Y la sensibilidad cortical, entonces lo comprobamos de distintas maneras, como pueden ver aquí. La primera es la somatognosia, que es la capacidad de identificar segmentos corporales estimulados. Entonces, acá, a diferencia de la propiocepción, yo ya no le voy a decir a Clara, por ejemplo, cierra los ojos y levántame el brazo derecho, sino yo voy a levantarle el brazo derecho. Ella va a estar con los ojos cerrados claramente. Recuerden que evaluación de sensibilidad siempre se hace con ojos cerrados. Y le voy a preguntar: Clara, dime cuál es el segmento corporal que yo estoy levantando. O indícame, por favor, cuál es el estímulo que pues estoy aplicando. Entonces ya ustedes pueden hacer, pues no sé, lo que quieran aquí. Por ejemplo, tocarle el dedo pulgar derecho y que la persona pues simule lo mismo e indique cuál es el segmento. La estereognosia, como ya les había comentado, es la capacidad de identificar características de los objetos. Lo hacemos de forma comparativa con distintos objetos y de nuevo con los ojos cerrados. La grafestesia es que yo le haga como una figura, puede ser en la palma de la mano, que es donde tenemos más receptores de sensibilidad, y la persona me debe decir: es una A, es un 3, bueno, la figura que ustedes hagan. Luego tenemos barognosia, que barognosia es la capacidad de identificar pesos de los objetos de forma discriminativa. Entonces yo le puedo colocar en una mano un celular y en la otra le coloco un libro. Entonces le debo decir cuál es más pesado, el derecho o el izquierdo. Y ella o él debe identificar esos cambios en el peso. Y finalmente, la discriminación de 2 puntos. Aquí lo podemos evaluar de esta forma, con los dedos, con el estímulo táctil, o también hay un objeto que es como un compás que va cambiando de diámetro. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pues ponerlo a cierta distancia y la persona es capaz de decir: identifico 2 puntos o solamente identifico uno. La audición, la visión y los sentidos químicos lo evaluamos también porque hacen parte de la sensibilidad, como parte pues, de los sentidos. Entonces, la audición lo realizamos a través de Weber y Rine. En esta prueba nosotros comparamos la audición por vía aérea y ósea. Entonces, la idea es que coloquemos el diapasón en la mastoides, como se ve aquí, en Rine, por ejemplo, y se le pide que avise cuando deje de oírlo por vía ósea, pasándolo luego frente al conducto auditivo externo, como vemos acá. ¿Cuál es la diferencia entre una hipoacusia neurosensorial y conductiva? Es que la neurosensorial va a tener una afección del oído interno, que ustedes saben que ya pues tenemos, por ejemplo, la cóclea, los huesecillos y demás.
Y la conductiva, vamos a tener afección del conducto auditivo externo, que pues es toda esta parte que hace parte del el conducto externo y pues las estructuras anatómicas ya de pues, de la orejita. Entonces, la diferencia entre Weber y Rine es que Weber realmente es una prueba rápida de audición en donde podemos detectar pues este tipo de hipoacusias, pero aquí lo que vamos a tener es que en Weber, cuando está afectado, el oído ipsilateral al de la lesión va a tener un aumento del tono. Cuando yo, por ejemplo, le coloco el diapasón acá en todo el cráneo, lo hago vibrar y la persona dice que escucha más o siente más duro la vibración, digamos, del oído derecho, ahí yo tengo una hipoacusia conductiva. ¿Listo? Cuando el oído ipsilateral, que es el lesionado, tiene un incremento en el tono de la vibración. Mientras que si es una hipoacusia neurosensitiva, va a haber una disminución o una ausencia del tono de la vibración en el oído ipsilateral. Entonces, conductiva cuando se incrementa y neurosensitiva cuando se disminuye o no la siente. Mientras que en RINE, entonces lo que vamos a tener es todo lo contrario. Entonces, cuando tengo una conductiva, lo que va a pasar es que se va a incrementar en el otro oído, en el contralateral, y con la conductiva se va a disminuir o va a ser ausente. Y eso es por las afecciones como tal anatómicas que hay del oído interno o lo que les comentaba de pues, estructuras anatómicas externas o del conducto auditivo externo. Listo. La visión, pues también la tengo que evaluar claramente. Entonces, la visión lo hago a través de agudeza visual, de campos visuales, de la visión de colores y el fondo de ojo. Entonces, la agudeza visual lo hago a través de Snellen. Ese es un examen realmente muy sencillo. Ahora hay tablitas que creo que hay una aplicación o algo así que uno puede tener en el celular y simplemente se la coloca al paciente, pero igual en cada consultorio hay. La campimetría nos sirve a nosotros para ver qué campos puede discriminar la persona. Entonces aquí hay campos nasales y campos temporales. Y como ustedes saben, hay unas fibras que se decusan y otras que no. Eso nos permite a nosotros, pues de acuerdo al resultado que dé, como les colocaba acá, ver las hemianopsias que presente la persona de acuerdo al cuadrante afectado. Entonces el que está negrito es el que está afectado. Y aquí les colocan los distintos niveles de lesión que pueden tener o que pueden encontrar y de acuerdo a eso, cómo estaría viendo la persona o cómo lo clasificarían ustedes. Eso es súper importante. Ishihara para ver la visión de colores, explorar la visión de colores es muy útil para detectar lesiones específicamente del nervio óptico y de las estructuras maculares. Lo podemos hacer a través de estas tablas de Ishihara, que es discriminar el numerito que está ahí y los colores también. O simplemente podemos explorar la visión de colores con un rojo intenso que lo puede dar, no sé, por ejemplo, una tapa roja que tengan en el consultorio o ver cómo qué objetos tienen ahí cerca y que se puedan discriminar de forma fácil, que sean llamativos y ver también si el paciente presenta o no alteraciones. Y finalmente, pues el fondo de ojo que lo debemos practicar casi que de rutina en un paciente neurológico. Esto porque casi siempre los pacientes neurológicos tienen antecedentes como enfermedades crónicas de diabetes, hipertensión y todo este tipo de patologías me afecta pues también los vasitos sanguíneos y las presiones intracraneales e intraoculares. Idealmente esto yo lo hago pues para ver, por ejemplo, el nervio óptico, cómo está el nervio óptico, cómo está la mácula, los vasos, la retina, todo esto para descartar hipertensión, retinopatías hipertensivas, un papiledema, que no haya, por ejemplo, presencia de hemorragias pues en el, digamos, intraoculares por una ruptura de alguno de estos vasos, etcétera. Entonces, por eso se hace casi que de rutina. Y los otros sentidos, como por ejemplo el olfato y los sentidos químicos que serían el gusto,
En el olfato, este sí, bueno, este sí casi nunca lo evaluamos porque pues no tenemos tanto tiempo en consulta, pero la idea es que pues la persona sea capaz de discriminar olores. Entonces ustedes lo que pueden hacer es, casi siempre uno tiene un tarrito de alcohol, ¿no? Que carga en la maleta, le pide que pues se lo acerque al paciente con ojos cerrados de nuevo y que sienta el olor y que les diga qué es. Ya ahí pues evalúan el olfato y el nervio olfatorio. Y en el gusto lo hacen con un hisopo, entonces en los cuatro, evaluando los cuatro sabores primarios y en los segmentos en los que se divide, digamos, la lengua y el sentido del gusto de acuerdo a cada uno. Entonces, ácido, salado, dulce y amargo. Entrando ya ahora a lo que es la clasificación como tal de las cefaleas, pues iniciamos hablando un poco de los mecanismos y estructuras que están involucradas en esto. Entonces, la cefalea se ha descrito, como les comentaba, uno de los motivos de consulta más frecuentes. Esto es porque realmente es un síntoma que tiene muchas causas y pues que es importante que nosotros como médicos conozcamos cuál es la clasificación principal, por lo menos las más importantes, y siempre tener en mente que su aparición puede deberse a manifestaciones iniciales de una enfermedad pues un poco más grave. Entonces, el cerebro como una víscera no cuenta con receptores nociceptivos. Por eso, al momento de abordar una cefalea, aún sin haberla clasificado, debemos tener en cuenta cuáles son esos mecanismos responsables y estructuras que me generan dolor de cabeza. Entonces, de las más frecuentes está distensión o tracción o vasodilatación de las arterias intracraneales o extracraneales. Puede haber también desplazamiento de grandes venas, puede haber desplazamiento de estructuras extracraneales, espasmos o inflamación de los músculos, pueden ser craneales o cervicales o incluso de pues todo lo que es cuello y dorso, irritación meningia, entonces ya sabemos, Brudzinski y Kerning nos ayudan a descartar este tipo de síntomas, aumento o disminución de la presión intracraneal, y pues también encontramos unas estructuras específicas que se las dejo aquí en esta tablita que pueden llegar a desencadenar una cefalea clasificada como cefalea primaria. Las cefaleas, entonces, de acuerdo a la IHS, que es la International Headache Society, divide en tres secciones la clasificación, digamos, en tres grupos grandes. Entonces, la primera es las cefaleas primarias, que son en las que me voy a centrar el día de hoy porque son las más importantes. Las cefaleas secundarias también son importantes, claramente, pero son un poco más sencillas de identificar porque, como su nombre lo indica, secundarias es como que fue a causa de otra cosa. Entonces, por ejemplo, un traumatismo, un SB, una hemorragia, entre otras cosas. Y finalmente están las neuropatías craneales dolorosas o dolores faciales y otras cefaleas, que es lo que conocemos como neuralgia del trigémino y todo eso, que también les voy a hablar de las más importantes. Entonces, las cefaleas primarias van a ser aquellas en donde el síndrome cefálico es la causa del dolor de cabeza en sí. Se van a distinguir de otras cefaleas que tengan una causa subyacente de algún otro trastorno definido por ejemplo, pues de una lesión intracraneal, porque, digamos, el diagnóstico lo vamos a establecer exclusivamente mediante datos clínicos que son los que nos da el paciente, de ese interrogatorio que revisábamos al inicio en la historia clínica. Y es por eso que, pues, les hacía tanto énfasis en primero, cómo debo abordar el interrogatorio y segundo, en que nosotros contemos con una clasificación que esté basada en manifestaciones clínicas de distintos tipos de cefalea. Entonces, la primera va a ser la migraña. La migraña se define como una cefalea primaria frecuente, es incapacitante y puede llegar a tener un alto impacto socioeconómico y personal también. Se considera, pues yo no sé si ustedes conocen personas con migraña, pero las migrañas generalmente incapacitan y pues se cuenta con permisos laborales y demás. Es una enfermedad laboral también muy frecuente por el estrés o también simplemente por condiciones fisiológicas que hace que se considere como de alto impacto. El Global Burden of Disease Survey que se hizo
En el 2015 también lo clasificó como la tercera causa mundial de discapacidad, tanto en hombres como en mujeres menores de 50 años. Y una tercera, cuarta parte de estos pacientes con migraña manifiestan síntomas prodrómicos entre 24 y 48 horas antes del episodio doloroso que puede desencadenar, o sea, pueden desencadenarse pues ya sea por factores ambientales, como les comentaba, digamos, estrés, o las personas que practican ayunos prolongados, o supresión del sueño, a veces cuando uno no duerme al otro día amanece con un dolor de cabeza terrible, o cuando no ha comido simplemente, o algún alimento que consumió le causó o le desencadenó estos síntomas. Así como pues pueden desencadenarse por la fisiopatología de la migraña en sí. Entonces, no se debe confundir los síntomas prodrómicos, que son más como generalizados y además que aparecen o tienden a aparecer a horas o incluso días antes de la cefalea como tal, con el aura de la migraña, que ya es focalizada, es localizada y aparece más o menos de 5 a 60 minutos antes del episodio migrañoso. Entonces, estos son algunos de los, digamos, síntomas prodrómicos que puede desencadenar la persona, y que pueden ser como excitantes o inhibidores también. La migraña, entonces, la vamos a dividir en 6 subgrupos, pero los dos primeros van a tener mayor relevancia debido a la frecuencia con la que pues realmente lo vemos en consulta y la que ustedes lo van a ver. Entonces, la primera es la migraña sin aura. La migraña sin aura es una cefalea recurrente de 4 a 72 horas de duración, de localización unilateral. Migraña, cuando pues los que tengan el radio humanismo van a ver pues toda la historia de esto, y lo más importante es que la migraña se llama así es porque es el primer término que surgió fue hemicrania, de mitad, como mitad del cráneo. Entonces, la migraña, acuérdense de migraña, hemicrania, es solamente unilateral. No va a ser de todo el cráneo, sino siempre va a ser del lado derecho o del lado izquierdo. Va a ser además de carácter pulsátil, de intensidad moderada a grave, y lo más importante es que va a haber empeoramiento del dolor en la actividad física habitual o rutinaria que se asocia a síntomas como náuseas, fotofobia y fonofobia. Los criterios de diagnóstico entonces son al menos 5 crisis que cumplan con estos criterios que les dejé aquí. Entonces, como les comentaba, episodios de 4 a 72 horas de duración, sin tratamiento o que estén tratados pero no tengan éxito, pues claramente porque mantiene la presentación de los síntomas, que cumpla con dos de las siguientes características, entonces que sea de localización unilateral, acuérdense que es hemicrania, que sea de carácter pulsátil, que la intensidad sea moderada o grave y que empeore eh, con la actividad física o que impida llevar a cabo alguna actividad física rutinaria, como por ejemplo, les colocaba acá subir escaleras, que eso es una actividad física pues moderada, y ya cuando la persona se ve impedida es porque pues realmente el dolor es muy severo. Algunos de los síntomas que les comentaba que son súper característicos de la migraña sin aura: náuseas o vómitos, o fotofobia y fonofobia, y que no sea atribuible a otro diagnóstico que de la ICHD, que es la clasificación como tal que les mostraba hace unas diapositivas. Como comentarios adicionales, pues las crisis migrañosas pueden estar asociadas a síntomas de alodinia cutánea. Acuérdense que la alodinia es la alteración de la percepción del dolor, y la localización de una crisis migrañosa habitualmente suele ser, pues además de unilateral, frontotemporal. Esa es como la localización más frecuente de la migraña, pero sigue siendo unidireccional, solamente que pues hacia esos segmentos. El segundo subtipo de migraña, que es de las más importantes, es la migraña con aura. Y aquí vamos a tener crisis recurrentes de varios minutos de duración, a diferencia de la anterior, que era de 5 a 60. Aquí tenemos ya una duración mucho más larga, y vamos a tener síntomas visuales, sensitivos o del sistema nervioso central, que de nuevo, como es migraña, hemicrania, o sea, unilateral, pero pues este dolor va a ser reversible. Generalmente la migraña con aura se desarrolla de forma gradual y va a preceder a la cefalea, que ya vamos a ver cómo se define cefalea. Los criterios diagnósticos, entonces,
Aquí, bueno, les colocaba como los síntomas. Importante que al menos 5 crisis que tenga la persona, que refiere a la persona, cumpla con los siguientes criterios, que es pues uno o más de los siguientes síntomas de aura completamente reversibles, que era lo que les mencionaba, digamos, visuales, como podemos ver aquí, sensitivos o que tenga ya pues alteración del lenguaje, que tengan alteraciones motoras, troncoencefálicas, retinianas, entre otras cosas. Que además tenga pues al menos 3 de las características que revisábamos, entonces que tenga un periodo eh, mayor, digamos, del síntoma mayor o igual a 5 minutos, que sea gradual, acuérdense que este se va como de forma progresiva, que tenga 2 o más síntomas del aura al tiempo, que cada síntoma del aura dure más de 60 minutos, que es la que es sin aura, que al menos uno de los síntomas de aura sea unilateral y que sea positivo y que esté acompañado además en los siguientes 60 minutos de una cefalea que de nuevo no sea atribuible a otro diagnóstico que ya se haya dado. Entonces, estos son otros síntomas como tal que pueden tener las personas. Entonces, por ejemplo, eh, alucinaciones, pueden tener distorsión de la visión, temblores, entre otras cosas. Aquí les dejaba pues de nuevo síntomas positivos y negativos, quizás les señalé como los más importantes y otros síntomas. Ahora, bueno, y aquí los criterios característicos. Otras clasificaciones de la migraña con aura, digamos que se suelen confundir o que podemos subclasificar, es por ejemplo la migraña con aura típica, que consiste en síntomas visuales, sensitivos o de lenguaje, pero que no va a tener o no va a representar una alteración motora. La migraña con aura del tronco del encéfalo consiste de nuevo pues en síntomas, como su nombre lo indica, ya troncoencefálicos, es decir, vértigo, acúfenos, hipoacusia, disminución del nivel de conciencia, entre otras cosas, y de nuevo sin síntomas motores o retinianos. La migraña hemipléjica, pues sí va a tener síntomas motores y va a ser una aura consistente principalmente con debilidad motora. La migraña retiniana es consistente en amaurosis, que también se conoce como ceguera monocular temporal, es decir, pérdida súbita de la visión en uno de los dos ojos por alteración de la retina. Entonces aquí sí vamos a tener síntomas retinianos. Y además vamos a tener escotomas y fotopsias. Tenemos también la migraña crónica, pues que ya va a ser como una clasificación por cronología, claramente, y va a ser una cefalea que se prolongue por más de 15 días durante más de 3 meses y que al menos durante 8 días presente características pues de este tipo de cefalea migrañosa. Dentro de las complicaciones de la migraña están estas dos de acá, que son el estado migrañoso, es decir, que ya es una cefalea súper prolongada, más de 72 horas ahí con síntomas, la persona nada que le pasa, ya sea con tratamiento, con disminución de los estímulos que exacerban su crisis y nada le pasa. Y la migralepsia, que es una migraña con aura que llega pues a desencadenar una crisis epiléptica y pues el nombre más o menos lo menciona. Dentro de las cefaleas que hemos mencionado bastante, entonces ya hablamos de migraña, acuérdense que migraña es hemicrania y cefalea ya es de todo. Entonces, cefalea puede ser tensional, que es de las más frecuentes. En la cefalea tensional, el aumento de dolor al momento de la palpación manual, cuando ustedes le van a tocar, por ejemplo, la frente o los músculos pericraneales, pues la persona va a decir como, uy, o sea, va a señalar un dolor muy fuerte. Y este hallazgo anormal es el más significativo en este tipo de cefalea. La cefalea ya episódica infrecuente de tipo tensional es cuando yo tengo episodios de cefalea poco frecuentes, de allí pues su nombre, infrecuente, de localización, como les decía, bilateral, de carácter tensivo u opresivo y de intensidad leve a moderada con una duración de 30 minutos a una semana. Importante de este tipo de cefalea es que este dolor
no va a empeorar con actividad física, como si veíamos, por ejemplo, en la migraña, ni tampoco va a estar asociado a náuseas, pero sí podría presentar fotofobia o fonofobia. Aquí de nuevo pues les dejé los criterios diagnósticos, que realmente pues es muy similar a las características y bueno, ya pues lo que hemos mencionado. La cefalea episódica crónica de tipo tensional van a ser episodios de cefalea frecuentes de localización bilateral, acuérdense que cefalea es bilateral, de carácter tensivo o opresivo, igual, de intensidad leve a moderada y con una duración de 30 minutos a una semana. ¿Qué es lo importante de esto? Es este dolor no empeora de nuevo con actividad física como en la migraña, no está asociado con náuseas, pero sí puede presentar fotofobia o fonofobia. Los criterios diagnósticos es lo mismo que el anterior, solamente que este es episódica frecuente y la otra sin frecuentes, como lo único. La cefalea trigémino autonómica, entonces vamos a tener como 4 subgrupos que conforman esta clasificación de cefaleas que comparten localización unilateral y por lo general los signos, pues como su nombre lo indica, son autonómicos. Estos síntomas autonómicos van a ser parasimpático-craneales, destacados principalmente por su presentación y que van a ser de localización ipsilateral a la cefalea. Entonces tenemos la cefalea en racimos, que es una muy frecuente, van a ser ataques de dolor intenso, estrictamente unilateral en la región orbitaria, supraorbitaria temporal o en cualquier combinación de estos lugares, que va a tener una duración de 15 a 180 minutos y se va a presentar con una frecuencia variable. Puede ser un ataque cada 2 días o puede ser 8 ataques al día. Entonces, si se dan cuenta, es como súper variable. El dolor generalmente está asociado a una hiperemia conjuntival, que de nuevo acuérdense que es ipsilateral a pues la afección de la cefalea. Puede haber lagrimeo, congestión nasal que es rinorrea, sudoración frontal o facial, podemos tener miosis, podemos tener tosis, como se ve aquí en la imagen, edema palpebral, la persona puede estar inquieta, puede estar agitada, entre otras cosas. Se le llama cefalea en racimos porque estos pacientes las presentan por épocas en donde tienen episodios frecuentes de dolor que desaparecen y reaparecen, digamos, meses o años después. Entonces, por eso les decía que realmente la duración es súper infrecuente, o sea, es de una frecuencia muy variable entre cada persona. Y aquí de nuevo, pues los criterios diagnósticos que les dejo como con las claves y lo que les acabo de comentar. Como comentario adicional, se han descrito, por ejemplo, pacientes con neuralgia del trigémino y con cefalea en racimos, que es un síndrome que se llama el síndrome de cluster-Tick, ahí como dato curioso. La cefalea en racimos entonces puede ser episódica o puede ser crónica. Cuando es episódica es porque el periodo de racimo dura 7 días o sea, de 7 días a un año con una separación de fases libres de dolor de 3 meses. Entonces dura 7 días, pasan 3 meses que no le duele nada y así hasta completar un año. Y la crónica es cuando los periodos de racimo duran más de un año con fases libres de dolor menor a 3 meses o incluso sin remisión. Entonces puede que la persona tenga, por ejemplo, un episodio que le dure 7 días, y pues digamos, no le cesa el dolor nunca o puede que le cese, pero menos de 3 meses. Y este tipo de cefalea pues le va a durar más de un año. Esa es como la característica. La hemicrania paroxística también es una muy frecuente y se caracteriza pues principalmente por tener episodios de dolor muy intenso y estrictamente unilateral en la región orbitaria, otra vez supraorbitaria temporal o en cualquier combinación de estas que les decía. La duración característica es de 2 a 30 minutos y se presenta varias veces al día. Los ataques realmente se van a asociar a las mismas características de la anterior, de la que es en racimos, pero esta cefalea se caracteriza sobre todo por remitirse completamente con indometacina, o sea, mejora con indometacina. Los criterios diagnósticos, pues aquí se los dejé. Lo más importante es lo que está en rojito y es que estos episodios, como les decía, responden a dosis de indometacina terapéuticas.
Esta hemicrania, pues al igual que en racimos, puede ser episódica, perdón, o crónica. La episódica es episodios de hemicrania paroxística que duran de 7 días a un año, con una separación de fases libres de dolor de 3 meses. Si se dan cuenta, es igual que, que en racimos y por lo tanto, pues la crónica va a ser lo mismo. La cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración, pues van a ser episodios de dolor de cabeza moderado a grave que son estrictamente unilaterales, como su nombre lo indica. Esta es la SUNT que les comentaba al inicio. Y va a durar, es muy corta, dura segundos a minutos y aparecen como mínimo una vez al día. Van a estar asociadas a, digamos, lo más importante que es lagrimeo abundante y enrojecimiento del ojo ipsilateral a la cefalea. Aquí están los criterios diagnósticos. Lo más importante, como les decía, es la duración de 1 a 600 segundos, es muy, muy corta. Las características es de punzadas y va a tener un patrón en diente de sierra, es decir, que van a ser punzadas únicas, a eso se refiere, como que siente varias punzadas, pero como si lo chuzaran pues varias veces o como si le pasaran una sierra por la cabeza. La Zoom también puede ser episódica o puede ser crónica. Va a tener las mismas características de las que hablamos en la anterior. Y la SUNA, entonces, que es la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con síntomas autonómicos, pues va, lo más importante de esta es que tiene una duración igual que en la anterior, pero va a tener pues síntomas autonómicos como lagrimeo, o hiperemia conjuntival. Esa es la diferencia, que la SUN no tiene síntomas autonómicos y la SUNA sí tiene. ¿Listo? Entonces aquí por eso se los dejé en rojo. Y esta pues también puede ser episódica o puede ser crónica, igual que pues la que hemos visto. La hemicrania continua es una cefalea, como su nombre lo indica, es persistente, aquí se los dejé, es estrictamente unilateral y está asociada con síntomas autonómicos, como ya los hemos revisado, entonces hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración frontal o facial, miosis, tosis, edema palpebral y la persona puede también estar inquieta o estar agitada. Aquí la diferencia con la que veíamos que mejoraba con la indometacina, aquí no mejora. Entonces, la cefalea, perdón, esta también mejora con la indometacina. Entonces, los criterios diagnósticos es que dure menos de 3 meses, que tenga reagudizaciones de intensidad, pues por lo menos en un nivel moderado y que al menos cumpla con uno de los síntomas o signos que revisábamos. Acuérdense que este es ipsilateral a la cefalea y como comentarios adicionales es que, o como tips, es que en el adulto la dosis inicial de indometacina oral debe ser mínimo 150 miligramos diarios y se aumenta en caso que la persona pues no muestre mejoría, en casos específicos. Nosotros lo podemos aumentar hasta 225 miligramos diarios y si ya lo hacemos intravenoso o inyectado es de 100 a 200 miligramos. Esta también puede ser continua, pero aquí ya tenemos un subtipo en remisión y persistente. En remisión es una hemicrania continua que se caracteriza por un dolor pues no continuo, sino más bien es interrumpido por periodos de remisión de por lo menos 24 horas. Y la persistente, pues es más de 24 horas. Entonces, como que es un dolor continuo sin periodos de remisión y va a durar más o mínimo 24 horas. Las cefaleas secundarias, como les decía, pues se describen como una cefalea de novo, una cefalea que ocurre por primera vez o una cefalea distintiva que se manifiesta junto con otro trastorno que es capaz de causar una cefalea. Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de traumatismo cráneoencefálico, podemos hablar de infecciones, de cefaleas atribuidas a craneotomías, de una vasculopatía craneal, de pues una hemorragia, por ejemplo, subaracnoidea, de origen infeccioso, trastornos de la homeostasis, entre otras cosas. Y bueno, ya hablando un poco de la última clasificación, que son las neuropatías craneales dolorosas, la más importante es la neuralgia del trigémino. Una neuralgia del trigémino y una neuropatía del trigémino difieren en el cuadro clínico y en el tratamiento.
Mientras que nosotros definimos una neuropatía como una pérdida de la sensibilidad en general de un nervio por una lesión, como hablábamos al inicio, una neuralgia se genera es a partir de la constante emisión de impulsos nociceptivos, de una sensibilidad ya muy específica hacia los centros de integración del dolor. Entonces, las neuropatías las podemos localizar como periféricas por la lesión o activación excesiva de los nervios periféricos, o central como la alteración de las vías nerviosas, y pues finalmente esta etiología de las neuropatías se derivan en compresiones o bueno, lesiones en general que sean evidentes y que podamos observar a través de imágenes, intervenciones quirúrgicas o entre otras cosas. Por ejemplo, si es por un herpes zóster, pues lo podemos hacer a través de diagnósticos de infecciones, o pues de hecho se puede ver por el brote característico o daños estructurales como la esclerosis múltiple, entre otras cosas. Entonces, esa es la diferencia. La neuralgia del trigémino se caracteriza, aquí les coloqué como lo más importante, es un dolor unilateral similar a una descarga eléctrica, porque pues estamos hablando de una afección nerviosa, es de breve aparición y de desaparición repentina que se delimita según las ramas del nervio trigémino y se desencadena por estímulos inocuos. Aquí están los criterios diagnósticos. Lo más importante es que la fracción es pues de 1 segundo hasta 2 minutos. Y la neuropatía del trigémino, pues es un dolor facial que se atribuye eh, a una o más ramas del nervio trigémino que aparece por daño neural. A diferencia clínica, digamos, con la neuralgia del trigémino, esta, digamos que va a ser de una aparición un poco más continua o casi continua, y la característica del dolor es urente, como un ardor, y va a ser parestésico también. O sea, ahí ya tenemos tres características distintas a la neuralgia. Van a existir síntomas sensitivos también característicos de una neuropatía, como la alodinia o la hiperalgesia al frío, pero lo importante es que lo clasifiquemos por lo que les decía, hay afección de una o más ramas y además, pues es de una aparición continua o casi continua con características urentes o parestésicas. Acá entonces tenemos ya lo que son las banderas rojas y naranjas de la cefalea del SNP 10, porque la neurología del trigémino no puede ser cefalea secundaria, porque las cefaleas secundarias, acuérdate que se atribuyen más que todo a alguna otra patología o, no sé, lesión o traumatismo que yo haya tenido y que me cause como tal la cefalea o el dolor de cabeza. Las neuralgias o las neuropatías del trigémino son ya afecciones de los nervios que pues pueden ser por afección del nervio trigémino o por nervios faciales o otro tipo de cosas que me generen este tipo de dolor nociceptivo. No sé si me hago entender. O sea, estas neuropatías son más que todo por afección del nervio específico, del nervio trigémino, que no necesariamente está asociado a una patología. Ok, listo. Dale, con gusto. Entonces, ya terminando con este RAE, les dejo las banderas rojas y naranjas en la cefalea. Entonces, la S de síntomas sistémicos, este también es considerado como naranja, Juli, y que podría ser algo que dañe el nervio trigémino. Lo que te digo, pueden ser lesiones como infecciosas, pueden ser lesiones compresivas, pueden ser lesiones isquémicas por falta de oxígeno, o simplemente pues hay personas que, o sea, viven con eso todo el tiempo. Puede ser también idiopático, como que no se sabe cuál es la causa de esa alteración en ese nervio en específico y les causa ese tipo de neuralgias. Dicen que las personas que tienen ese tipo de dolores como el peor, o sea, un dolor súper insoportable, que lo asocian mucho como un dolor de muela por la localización, pero después les descubren que es una neuralgia del trigémino. Entonces puede ser por ese tipo de causas, esas son como las más frecuentes, Mapa. Dale, con gusto.
Entonces, como les decía, el Snoop 10, cada letra me da, pues a mí, a qué equivale. Entonces, aquí les colocaba, pues, algunos ejemplos de cada uno. Entonces, S de síntomas sistémicos, N de neoplasias. Ah, bueno, en síntomas sistémicos, la fiebre está incluida, claramente es uno de los más característicos, y la fiebre ya es una bandera naranja, es como la única excepción. Cuando un paciente tiene fiebre y síntomas neurológicos, pues ya debo alertarme. Neoplasias, como pues pueden ser metástasis cerebrales, déficits neurológicos, entonces disminución de del estado de conciencia, una aparición súbita, que ya saben que la más característica es la hemorragia subaracnoidea, las que aparecen así de la nada. Conforme vamos avanzando en edad, también somos mucho más propensos, pues por el tema de que el endotelio, por ejemplo, los vasos sanguíneos, también empieza a perder elasticidad, empezamos a tener una degeneración de los nervios también, por eso los pacientes diabéticos empiezan a presentar estas neuropatías, pues ya en estadios o en edades muy avanzadas. Un patrón cambiante o inicio de una cefalea nueva, como puede ser en una trombosis venosa cerebral que cambia de un momento a otro una vez se instaura un trombo en una de las arterias, por ejemplo. Cefalea posicional, papiledema, por eso es importante el fondo de ojo, cefalea progresiva y presentación atípica, embarazo, dolor en el ojo, dolor ocular, inicio de cefalea post-trauma. Esta sería, por ejemplo, una cefalea secundaria. Quizás la persona, no sé, un viejito se cayó, se cayó en la ducha, se pegó en la cabeza, le dio un hematoma subaracnoideo. Él no le puso, o sea, la persona se cayó, no fue al médico, no le puso mucho cuidado y resulta que después inicia un dolor de cabeza progresivo. Cuando van al médico, pues le detectan en el TAC este, esta hemorragia subaracnoidea y pues esta sería, por ejemplo, un tipo de cefalea secundaria. Patología del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, como les comentaba, abuso de analgésicos e incorporación de nueva medicación. Y eso es lo que me compone a mí como tal el Snoop 10. Digamos que en la relación un poquito con el caso que tenían, el paciente, si no estoy mal, tenía una cefalea bilateral y la describía como una presión constante en forma de casco. Tenía puntos gatillo al presionar los músculos pericraneales y el dolor no se modificaba con la actividad física rutinaria, como el ejemplo que les daba de subir escaleras. Entonces, aquí lo más, bueno, ustedes no sé si ya lo habrán discutido, pero de acuerdo a lo que revisamos, el tipo de cefalea pues más compatible con eso, acuérdense que es la tipo tensional. Esa también le llaman cefalea en banda porque es como si fuera una banda en toda la frente. Y al presionar yo los músculos pericraneales, que sería entre comillas la banda, es lo que me produce el dolor. Entonces, y pues de acuerdo a las otras características, que no tiene síntomas autonómicos, ni se modifica con la actividad física como si veíamos en otros tipos. Entonces, hay como un adelanto. Y en esta tabla, pues me dicen a mí, me clasifican todo lo que ya les mencionaba, les coloqué en la diapositiva y nos colocan pues el color como tal de la bandera. Aquí, por eso les mencionaba que la fiebre aislada pues es como naranja, ya a mí me debe alertar inmediatamente y pues el resto que ya los mencionamos. Ya entrando a el último que es el estudio del líquido cefalorraquídeo, entonces algunas generalidades es que es un fluido claro, realmente es un fluido transparente que se encuentra, recuerden, en los ventrículos del cerebro, en el espacio subaracnoideo, en el espacio intracraneal como tal, en la médula y en los espacios perivasculares. En su composición vamos a encontrar agua, proteínas, iones, neurotransmisores y glucosa también muy importante. El volumen del líquido cefalorraquídeo en adultos va a ser de 150 mililitros, que equivalen más o menos a 125 mililitros en el espacio subaracnoideo y 25 mililitros en los ventrículos. Se produce pues a una velocidad de 0.5 mililitros por minuto y pues tenemos una secreción diaria de este líquido porque nosotros lo necesitamos para que
el cerebro, pues primero mantenga sus presiones normales, pueda ser suspendido. Ahí tenemos la ley de Pasteur, que era pues que un objeto es más liviano en un medio acuoso, eso mismo pasa con el cerebro, y además nos ayuda como un tipo de transporte de nutrientes y vitaminas, por eso contiene iones y glucosa, que nos va a ayudar también a la producción energética y funcionamiento como tal del órgano. El líquido lo renovamos 4 a 5 veces al día, entonces por eso hablamos de acueductos y de un sistema venoso como tal y de drenaje que me ayuda a mí, pues digamos entre comillas, a reciclar ese líquido cefalorraquídeo y nos va a ayudar no solamente como les comentaba como amortiguador y todo esto, sino que también va a permitir que haya una homeostasis entre el fluido intersticial del parénquima cerebral y nos ayuda a la regulación de la función neuronal. La producción y absorción del líquido cefalorraquídeo se da pues más que todo en los plexos coroideos, en un 60% más o menos, y en los ventrículos laterales en un 40% más o menos. Entonces, hay unas características del líquido cefalorraquídeo normal y es que, como les comentaba, pues va a ser incoloro, ahora sí, se va a ver así. O sea, eso es lo que deberíamos tener, pues ustedes y yo. Va a tener también 2/3 partes de la glucosa sanguínea, entonces por eso es que en alguna tutoría les comentaba que el cerebro sin glucosa no funciona. El índice de glucosa es 0,6. Eso es importante que lo tengan en cuenta, pues para al momento de uno evaluar los valores del líquido, pues saber cuándo está aumentado o disminuido. Como les comentaba, tiene también proteínas y va a tener un contenido de 15 a 45 miligramos decilitro de proteínas, aunque también existan otras fuentes donde estos valores cambian, digamos en la literatura, que lo describen de 20 a 40. Pues la diferencia son como 5 miligramos, pero igual para que tengan los dos valores de referencia por si acaso. La cantidad normal de leucos es de 5 células por milímetro al cubo y la presión media es de 60 a 150 o de 60 a 200 milímetros de agua. Digamos que esta presión puede aumentar con el esfuerzo físico, puede aumentar con la tos, porque ustedes saben que esas son maniobras de Valsalva, con compresión de venas yugulares externas del cuello y la maniobra de eh, Kekensen-Stucky, casi nunca la pronuncio bien, si quieren se las escribo ahorita por el chat, que es una maniobra que se utiliza en situaciones de bloqueos espinales. Entonces, cuando hay bloqueos espinales, tenemos como una pérdida temporal de la sensibilidad en el abdomen o en la parte inferior del cuerpo y utilizamos este tipo de maniobras para descomprimir básicamente. Es importante también que sepamos que el líquido cefalorraquídeo no debe contener hematocritos, es decir, no debe tener células sanguíneas rojas o glóbulos rojos y por lo tanto pues no debe aparecer sangre, eso es anormal. La relevancia clínica del líquido cefalorraquídeo, aquí se los dejé pues como lo más puntual, es en enfermedades del sistema nervioso central asociadas a producción de líquido cefalorraquídeo como hiposecreción por la edad, aumento del tejido conectivo entre la vasculatura y pues las células epiteliales, una menor limpieza de desechos o por el otro lado hipersecreción como puede ocurrir en neoplasias, en hidrocefalia, por inflamación asociada a la hipersecreción del líquido cefalorraquídeo o en enfermedades del sistema nervioso ya asociadas como tal a la alteración en la absorción. Aquí, pues, las principales son las enfermedades neurodegenerativas que se asocian a una atenuación del sistema de limpieza o de regeneración de este líquido. Otras indicaciones es que lo utilizamos también para la solicitud de neuroimágenes y es que en pacientes sobre todo inmunosuprimidos como pacientes con VIH o que han tenido un trasplante reciente, pues podemos mm, tomar líquido cefalorraquídeo para ver si hay alguna alteración de pues, los componentes que les mencionaba y de los valores normales y lo comprobamos también con la neuroimagen. Entonces aquí, por ejemplo, identificación de masas, SB o en el caso de alguna infección previa,
cuando hay una reaparición de una convulsión también, en un síndrome de hipertensión endocraniana, para, pues por ejemplo, en el caso de un Glasgow menor o igual a 11, que ya me indica un deterioro de la conciencia pues bastante grande, entonces podemos utilizar el líquido cefalorraquídeo y las neuroimágenes. La punción lumbar es una propuesta pues por este cirujano alemán y por un internista que pues fue con fines diagnósticos y terapéuticos. Aquí les dejé pues las indicaciones diagnósticas de punción lumbar y las indicaciones terapéuticas más las contraindicaciones. Entonces pues aquí lo más importante es que punción lumbar lo utilizamos para obtener sobre todo exámenes de celularidad, de cómo está la composición o la distribución de los distintos componentes del líquido cefalorraquídeo. También me ayuda para enfermedades inflamatorias, por ejemplo, en una meningitis voy a ver claramente cambios, digamos, en la cantidad de leucocitos, en la cantidad de proteínas. Va a ser un líquido más turbio, entre otras cosas. Y pues para la medición de la presión, para ver si hay hidrocefalia o no. De esa forma es que yo descarto una hidrocefalia. Como una acotación, ahorita el doctor Hakim, que es uno de los pues mejores, es el mejor neurocirujano en Colombia, eh, él está estudiando la hidrocefalia de presión normal. ¿Qué pasa con eso? Ustedes toman una punción lumbar en ese paciente y les va a parecer que la presión está normal. Entonces ahí ustedes dicen como, ah, no, pues este paciente ya súper descartado eso. Pero resulta que cuando toman la neuroimagen, esos ventrículos están súper dilatados. Eso es una hidrocefalia de presión normal. Cuando hay una falsa, un falso resultado, digámoslo así, a través de la punción lumbar y yo lo tengo que eh, descartar a través de la neuroimagen. Esos pacientes tienen una triada clásica que pues es la triada de Hakim, no sé si la han escuchado, que es la de el paciente tiene una marcha magnética que es muy similar a la parkinsoniana, tiene incontinencia urinaria y pues tiene temblores y una clínica muy compatible con trastornos del movimiento, pero pues que es característica de la hidrocefalia de presión normal. Entonces ahí como un dato curioso. Las indicaciones terapéuticas, pues realmente es muy similar a lo que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, infecciones por criptococo, cuando hay hipertensión idiopática, depresión normal que les hablaba, reducción de la presión intracraneal, cuando voy a administrar anestésicos o antitumorales y contraindicaciones, entonces cuando hay signos o síntomas de aumento de la presión intracraneal, porque si yo hago una punción lumbar, inmediatamente estoy liberando líquido cefalorraquídeo, que acuérdense que hace parte de los tres componentes que me regulan la PIC. Entonces, si yo hago eso, pues estoy generando un desequilibrio en mi sistema, o sea, en mi autorregulación eh, cerebral de la PIC y puedo generar un daño mucho peor. Cuando hay plaquetas menores de 50.000, porque cuando ustedes hacen una punción, pues claramente están lesionando capilares pequeños y vasos sanguíneos. Por eso cuando ustedes pues hagan su primer punción, no se asusten si sangra un poquito. Pero en pacientes que tienen plaquetas o trombocitopenia menor a 50.000, pues lo que va a pasar es que no van a coagular y tienen un riesgo de hemorragia. Acuérdense que los valores de plaquetas van de 150.000 a 450.000. Cuando hay un INR, que es un tiempo también de coagulación mayor a 1.5, por la misma razón, si ustedes lo chuzan y el paciente sangra, no coagula y hay un riesgo de hemorragia. Uso de anticoagulantes y antiplaquetarios, infección en la piel o en el sitio de la punción, porque si ustedes puncionan un área que esté infectada, pues lo que van a hacer es llevar esa infección a todo el sistema nervioso central y pues ahí ya bailan. Deformidades severas en la columna, porque no van a tener el mismo referente anatómico. Entonces, pues ahí va a ser un poco más difícil. Y inestabilidad hemodinámica y cardiorrespiratoria. La inestabilidad hemodinámica, acuérdense que nosotros la definimos por alteración del estado de conciencia, hipotensión y dolor torácico. Esas son como las tres principales. Claramente, pues alteración de los signos vitales como taquicardia,
taquipnea, dolor, pero las tres principales, o sea, los tres criterios de inestabilidad son esos que les mencionaba. Este es un video que les dejé pues de la técnica de punción lumbar. Generalmente es un paciente acostado en decúbito lateral, adoptando una posición fetal y yo lo que hago es palpar las apófisis espinosas de la columna. Defino pues el espacio que hay entre una apófisis y entre la otra y ahí es donde voy a insertar la aguja de forma perpendicular. Cuando ustedes lo hacen, van a sentir cómo van atravesando las distintas capas. Y la idea es que pues ustedes sean como muy sensibles a eso porque pueden llegar a puncionar la médula. Si la puncionan, pues pueden generarle al paciente complicaciones como las que están acá, dolor local, dolor radicular, hemorragia, herniación por punzar el núcleo pulposo, cefalea postpunción, infección, entre otras cosas. Entonces, por eso hay que tener cuidado. La interpretación, entonces ahora sí, ¿cómo interpretamos pues todo eso que nosotros estamos revisando? Entonces, la presión de apertura va a ser de 60 a 250 milímetros de agua, como habíamos mencionado. Si está elevada, puede ser por una hipertensión intracraneal. Si está disminuida, por hipovolemia intracraneal. Si nosotros, pues, ¿cómo hacemos para tener un diagnóstico acertado? Debemos recolectar más o menos 3 a 4 tubitos de estos, cada uno con 3 a 5 mililitros. El color es otra cosa que debemos evaluar, ¿no? Dijimos que lo normal es que fuera pues incoloro, que no fuera turbio, entonces debe ser color cristal o roca o cristalino, eso es lo normal. Si está purulento, sanguinolento, pues hace referencia, por ejemplo, a un aumento de microorganismos, de eritrocitos, que acuérdense que no es normal como se ve aquí, o de leucocitos, o de proteínas, o de glucosa. Cuando yo tengo leucocitos elevados, entonces generalmente voy a irme más hacia una etiología inflamatoria que puede ser infecciosa o no. Si el predominio de el aumento de los leucocitos es por o a expensas de los neutrófilos, generalmente hablo de infecciones bacterianas al inicio de una infección viral, puede ser por ejemplo una meningitis por medicamentos, un lupus eritematoso, eh, una neuromielitis óptica, por ejemplo, o si ya me voy por el lado de los eosinófilos o de los eosinófilos, acuérdense que son parásitos, o sea, responden a los parásitos, entonces pues van a ser infecciones parasitarias como neurocistecircosis, que es el por toxoplasma, por hongos, pueden ser por linfomas o leucemias, y en el caso de los linfocitos en infecciones virales o tuberculosis principalmente. Las proteínas, entonces, si tengo niveles aumentados, me indican pues un proceso patológico en el epéndimo, en las meninges, en el cerebro claramente o en la médula. Si hay una elevación no específica, es porque hay una alteración en la barrera hematoencefálica que puede darse por inflamación, infección, por tumores o por bloqueos del líquido cefalorraquídeo, algo que me esté obstruyendo como tal el paso. La corrección de proteínas, bueno, aquí les dejé esto cómo se hace, pues no se lo tienen que aprender, solamente es ahí como para que lo tuvieran en cuenta, de pronto en su práctica clínica les sirve. Y también podemos encontrar una disociación albuminocitológica, principalmente en el síndrome de Guillain-Barré. Así es como se ve la neurocistecircosis, todas estas bolitas son parásitos, como inóculos de parásitos. Cuando hablamos de la glucosa, entonces la glucosa tiene que estar de menor a 40 miligramos sobre decilitro y los niveles inferiores a eso me indican ya alguna patología como infecciones bacterianas. Bueno, aquí les dejé como algunos ejemplos más frecuentes que me pueden generar. Esta imagen de aquí es, por ejemplo, un herpes simple o un herpes zóster. Es muy frecuente que se generen estas pápulas así en la piel. En cuanto a la citología, ya pues hablamos, es como de una evaluación de su composición celular, de forma más integral, que me va a permitir a mí tener como ya herramientas para definir un diagnóstico neurológico. Entonces, la citología es ver los recuentos celulares totales y
diferenciales que pues me van a proporcionar una primera información a través de un espectro de condiciones patológicas que involucren al sistema nervioso central y sus meninges. Entonces, las muestras de líquido cefalorraquídeo requieren un procesamiento inmediato, idealmente 1 hora desde que ustedes lo recolectan. Entonces, pues ya hablamos cómo clasificamos de acuerdo a lo que encontremos y pues acá simplemente lo que vamos a hacer es ya de forma específica decir, de neutros hay esto y de linfocitos hay este valor y ya después ustedes analizan. Las condiciones entonces del líquido cefalorraquídeo con recuento de leucocitos relacionado y su composición diferencial, entonces aquí se los dejé como se vería en las condiciones que son como más importantes. Entonces, cuando hay una meningitis viral, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto cristalino, el recuento de leucos es de 10 a 100 milímetros al cubo con presencia de linfocitos activos, las proteínas están normales o levemente elevadas, es decir, menor a 150 miligramos decilitro, acuérdense que eso es como lo normal. Se observa una coloración gram negativa cuando hacemos un cultivo y el uso de PCR para condiciones específicas, particularmente ante sospecha de meningitis por virus del herpes, pues me va a ayudar también al diagnóstico si es mayor a 50. En las enfermedades no infecciosas, perdón, como por ejemplo en la esclerosis múltiple o la encefalomielitis aguda, el recuento de leucos pues va a estar entre estos valores, vamos a tener signos también de aparición de linfocitos que pueden ser leves, y los macrófagos son comúnmente encontrados en esta patología. El neurosífilis, pues aquí les coloqué cuál es el bicho que me genera eso generalmente o en la mayoría de casos. Aquí, pues bueno, las características que están aquí en la prueba de líquido cefalorraquídeo vamos a tener BDRL completa en el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el BDRL, eso pues no es normal encontrarlo porque es como tal un método de transporte que tienen los lípidos. Entonces, si nosotros lo encontramos ahí, pues ya me están indicando como que ahí no hay algo normal. Y en la neuroborreliosis, entonces tenemos un recuento de leucos un poco más elevado, tenemos linfocitos activados, células plasmáticas. Digamos que importante es que estos linfocitos, como les coloqué aquí, sí pueden imitar a células neoplásicas, entonces puede confundirnos con una neoplasia. Aquí, pues importante que nosotros tenemos también una neuroimagen para corroborar, como les comentaba en diapositivas anteriores, pues si es o no una neoplasia. Y aquí, pues en las otras meningitis y pues una de las más frecuentes, ¿cómo encontrarías el líquido cefalorraquídeo? En hemorragia subaracnoidea, claramente pues voy a tener, por ejemplo, presencia de eritrocitos en el tubo, va a ser uno de coloración roja. La meningitis tuberculosa, entonces vamos a tener un aspecto ligeramente turbio, como pues un poco más blanquecino, precisamente porque va a haber como pus o pues una infección. Y en la bacteriana, entonces acá sí va a ser un líquido purulento. Y hasta ahí sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, si todo quedó claro. Traté de ser como lo más puntual de lo más importante. Esto del líquido cefalorraquídeo, así como tip, pues suelen preguntarlo mucho en los parciales, en el parcial final. Como por ejemplo les colocan una situación, por eso se los coloqué por patologías, porque les colocan, digamos, no sé, paciente diagnosticado con sospecha de meningitis tuberculosa. Entonces, ¿usted cómo encontraría las proteínas? O al revés, entonces les colocan el recuento de proteínas y dicen cómo esperaría encontrar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no sé, purulento, con eh, presencia de hematocrito, cristalino o turbio, no sé, blanquecino, turbio. Entonces ahí, por eso se los coloqué por patologías, como para que lo estudiaran así mucho mejor. Y ya.